Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar del Centro de Estudios para la Integración Económica, en este caso en el marco del programa de innovación abierta que estamos ejecutando desde la SIECA. En esta ocasión vamos a adentrarnos un poco en las fases del programa de innovación y sobre todo a las personas que se han registrado y que están participando como solucionadores, tratar de darles un poco de orientación sobre cómo funcionará el proceso y cuáles son los próximos pasos para que ustedes sean parte también de los generadores de ideas y soluciones disruptivas que estamos buscando en este contexto. En esta ocasión, el tema que nos convoca es precisamente ese, abrir la mente para proponer creativamente y cómo plantear este tipo de soluciones. Para ello nos acompaña ya el experto a cargo del programa de innovación también y un experto en marketing y en general sobre este tipo de procesos de innovación, tanto desde el aspecto de políticas públicas como desde la gestión empresarial, sobre todo, y cómo aterrizarlo a la práctica. Su nombre es David Cabrera y él es director de Agora Consulting, a quien doy la bienvenida de una vez y dejo en el uso de la palabra. Sin embargo, una única advertencia sería que pueden hacer llevar sus comentarios y preguntas a través del panel de GoToWebinar que tienen al lado derecho. Ahí podemos irle dando respuesta a algunas de ellas o al final terminar con un espacio de preguntas y respuestas. Esta presentación y también la grabación de la sesión se les será compartida a todos los interesados en ser parte del programa de innovación, por lo cual quedará de referencia también para sus consultas posteriores. Sin más, David, muchas gracias y quedas en el uso de la palabra. Muchas gracias, Luis. Gracias siempre por la oportunidad de poder compartir sobre estos contenidos que personalmente pues me apasionan mucho y que creo que en la región pues hay mucho que construir, y precisamente el programa de innovación abierta que lidera SIECA es yo creo que un parteaguas y un punto de inflexión bastante importante en las iniciativas regionales para provocar precisamente que la innovación sí sea algo tangible y que nos lleve a mejorar la competitividad de las empresas y de los sectores. Eh, Introducir un poquito que el programa, pues aunque ya la mayoría de la gente está bastante familiarizado con él, está dentro de la iniciativa de Centroamérica Exporta, que es una iniciativa financiada por la Unión Europea que ejecuta SIECA precisamente dentro del marco de esta primera convocatoria, y que tiene como ejecutores una serie de cámaras de industria y cámaras internacionales precisamente para darle a esta iniciativa un marco global y que permita que las empresas mejoren su competitividad no solo para los mercados locales, sino también para los mercados internacionales. ¿Por qué surge y por qué hablamos del tema de innovación? Pues ahí tienen una fotografía muy clara de cómo estamos desde el punto de vista de la innovación. De hecho, en junio salió el Global Innovation Index 2018 y no lo hemos querido actualizar porque la verdad es que es el fiel reflejo de lo que estamos viendo. Vamos bajando posiciones a nivel regional. Hay otros países que nos van saltando en ese ranking, porque precisamente como región y los países específicamente, la innovación todavía lo ven como algo un poquito fuera de las previsiones y de los planes estratégicos de los países. Bueno, pues por apuntarles estos datos que creo que también son muy relevantes. Esa es la inversión que se hace en investigación y desarrollo por parte de nuestros países. Y como ven, datos que son muy antiguos, es difícil encontrar un dato actualizado, pero para que se hagan una idea, Corea del Sur utiliza un 4.2% del Producto Interior Bruto en temas de investigación y desarrollo, con lo cual todavía estamos un poquito lejos en ese sentido desde el punto de vista del sector público, y a veces se refleja precisamente en la capacidad de innovación que tienen las empresas en la región. El objetivo del programa son muy claros y muy concisos, son identificar, seleccionar y priorizar los desafíos de innovación de empresas de la región,
identificar a los solucionadores para que den soluciones tangibles y que puedan ser materializables de cara a esos retos, ejecutar un proceso de incubación para seleccionar a las propuestas que tengan el mayor potencial de ser aplicadas y que junto con la empresa que plantea el reto iniciar un proceso de incubación para poder hacer todo lo posible para materializarlas y sobre todo también creo que el principal que ha ido tomando cada vez más fuerza es romper ese paradigma que aparece en todos los documentos relacionados con competitividad, creatividad e innovación y es que salimos siempre mal en la foto y esa no es la realidad de la región. En la región se hacen las cosas muy bien, hay casos de buenas prácticas que se miran a nivel latinoamericano y a nivel internacional y creo que ya con este programa tenemos también una manera de romper ese paradigma de que sí somos una región que tiene la innovación y la mejora continua como algo constante y algo presente en la mejora competitiva de las organizaciones. Y por introducirlo, aunque ya todos más o menos saben de qué estamos hablando, la innovación abierta es concebir la innovación como un sistema abierto en el que tanto los agentes internos de una organización, en este caso de las empresas que proponen los retos, como los externos, que seríamos todos los que nos hemos inscrito como posibles solucionadores a esos retos, pues participen de ese dicho sistema. Puesto de una manera un poco gráfica, este es el proceso tradicional de innovación que se genera normalmente dentro de las organizaciones. Dentro de las organizaciones hay comités de innovación, hay un departamento de investigación que precisamente en función de una serie de investigaciones genera ideas, productos y servicios, busca esas oportunidades siempre enfocadas al mercado en el que se mueven, de tal manera que la innovación abierta nos permite al permear la información y cierto tipo de información de las organizaciones hacia agentes externos, nos permite generar otras, ampliar mucho las miras y las perspectivas y las proyecciones que puede tener una empresa, no solo enfocadas al mercado en el que se mueve, sino que también se establecen visiones de nuevos mercados o diversificación horizontal que se puede provocar en estos procesos. ¿Por qué surge ahora estos procesos y por qué en la región queremos entrar en este tipo de procesos? Primero porque los usuarios o los clientes o los consumidores son cada vez más exigentes. Todos tenemos mucha más información, todos tenemos muchos más criterios específicos para cumplir nuestras necesidades o nuestras exigencias. La ciencia y la tecnología se aceleran, vivimos en una época en que la tecnología muchas veces va más rápido de lo que podemos asimilar nosotros como usuarios, entonces ese progreso hace que hablemos de poder compartir las problemáticas empresariales hacia afuera. El ciclo de vida de los productos se acorta. Esto claramente es algo muy vital. Los productos antes duraban más tiempo o los teníamos en posesión durante más tiempo. Ahora ya se acorta ese ciclo de vida. Obviamente vivimos en un mundo globalizado y podemos, pues aunque seamos una micro o pequeña empresa, poder vender nuestros productos en Hong Kong sin necesidad de buscar volumen porque el mundo pues está ya globalizado en ese sentido. Existe una mayor movilidad de las personas, por ende pues el talento se mueve intrarregionalmente y entre los países. Hay un mayor nivel de educación y acceso a la información. Obviamente Internet ha roto todos los esquemas en cuanto a gestión de la información y sobre todo la democratización de las tecnologías. Antes había tecnologías que no eran accesibles por sus altos costos para el consumidor final o el usuario final y hoy en día hay muchas tecnologías que ya tienen códigos abiertos o que desde el punto de vista de costos son mucho más accesibles para cualquiera de nosotros. Y a veces pues nos planteamos el hecho de qué método de innovación se tienen que utilizar
en estos procesos. Por eso lanzo esa pregunta, ¿qué métodos de innovación conocemos? Y en la región normalmente solemos escuchar que está muy de moda, el tema del design thinking, sale por todos lados, en todas las universidades, en todos los ámbitos de escuelas de negocios, hay un montón de gente que sale experta en design thinking, pero al final lo que les quería compartir es que hay infinidad de métodos de innovación en función del sector, en función de la metodología, en función del objetivo, en función de si son productos, si son servicios. Al final hay casi tantos métodos de innovación como centros de innovación puede haber en el mundo y cada uno tiene que adaptar las metodologías a las problemáticas y a las exigencias del entorno y de la empresa o la organización específica, ¿no? De hecho, nosotros en este proceso vamos a utilizar uno que es StageGate, que se utiliza en el sector privado, y vamos a hacer una versión un poco más reducida para que precisamente en este proceso nos apoye esa metodología a llegar a la viabilidad de las ideas que puedan llegar a proponer. Pero lo importante de todos estos métodos es que todos tienen algo en común, absolutamente todos. El primero es un reto, un problema, una necesidad, una exigencia que una empresa o una organización tenga y tiene que estar bien definido. Ya pasamos la primera fase en el programa de innovación abierta en el que identificamos una serie de retos que están publicados en el mini site del programa para que el que quiera y se sienta capaz de dar una solución pueda proponerlas. Tiene que haber un proceso de investigación en todos los ámbitos, tanto por el solucionador como el retador, y tiene que haber una información compartida que haga mucho más viable y mucho más enriquecedor todo este proceso. Tiene que haber disciplina y método. O sea, las cosas tienen una ruta que necesita seguirse y, por ejemplo, en la creatividad sí se puede ser disciplinado y metodológico. Exige creatividad, efectivamente. ¿Se puede ser innovador sin ser creativo? Sí, se puede ser, por una regulación que el mercado te marque y que te obligue a la fuerza a ser innovador, pero en realidad la creatividad y la innovación tienen que estar unidas y ligadas en todos los procesos de mejora continua de las organizaciones. Y sobre todo tiene que haber un objetivo. ¿Para qué estamos dando esta solución? ¿Para qué se plantea el reto y hacia qué mercado va a haber? Porque de nada sirve plantear un reto, sacar un producto, un servicio o una innovación concreta si no hay un mercado que lo pueda asimilar o que esté dispuesto a pagar por ese servicio o por ese producto. Y en específico, en esta ocasión y en este webinar, vamos a incidir mucho en la parte creativa, que es la parte esencial en el proceso en el que estamos de generación de ideas. Vamos a tener 3 procesos claves en este programa de innovación. El primero es la generación de ideas sin ningún tipo de limitación y sin ningún tipo de coartarnos en la proposición. En las siguientes fases, en la segunda, en la que veremos ya una selección de las ideas que puedan tener visos de ser viable, y en la tercera fase, que ya los meteremos en un proceso de viabilidad mucho más concreta, pues iremos de alguna manera yendo de lo general a lo particular, pero sin coaccionarnos en cuanto a nuestra creatividad y en cuanto a nuestras ideas. Y por eso la primera pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿qué tan creativo me considero? Cuando hacemos esta pregunta en muchos de los talleres que damos, normalmente el 50% de la gente que está en el taller no levanta la mano, cosa que en un principio debe ser preocupante, porque todos somos originales per se. Cuando nacimos rompieron el molde. Entonces, dentro de esa originalidad está la creatividad. Pero muchas veces la mente, nuestra educación, pues en los modelos que nos generamos y nos
juzgamos nos limita precisamente en generar nuevas ideas o lo que por ahí hablamos siempre de salir de la caja, ¿no? Tengan claro una cosa, nacimos casi todos con un 150 de IQ o más, salvo obviamente que hubiese algún tipo de problema en la gestación. Con 4 años todos aprendimos un idioma, todos aprendimos español, aprendimos a caminar, que para un bebé aprender a caminar es una estructura de pensamiento bien compleja. Aprendimos a unir conceptos, el agua moja, el fuego quema. Y entonces, ¿qué nos pasó? Desde esos 4 años a la edad que tenemos hoy en día, ¿qué nos ha ido pasando, no? Al final nos hemos ido encajonando, metiendo en 4 paredes. Nos empezaron a decir esto es bueno, esto es malo, esto está bien, esto está mal. En el colegio aprendimos a contestar el profesor. Yo me acuerdo que en el colegio teníamos en España, teníamos que aprendernos todos los ríos y todos los afluentes que había en España, que les aseguro que son unos cuantos cientos y que probablemente a día de hoy, por temas del cambio climático, muchos de ellos ya ni existirán. O nos teníamos que aprender toda la genealogía de los Austrias y cómo se llamaban cada uno de los reyes y en qué épocas vivieron, sin ningún otro tipo de objetivo que desarrollar la memoria, ¿no? Entonces, a eso voy, que al final nos prejuiciamos y nos metemos en modelos excesivamente cuadriculados que nos coartan la creatividad, ¿no? Y nos coartan eso, o sea, el pensar creativamente. Y sobre todo, el entorno en el que muchas veces nos movemos de urgencia, de apagafuegos y de ansiedad, nos coarta también esa parte del pensamiento creativo. Miren, el pensamiento creativo, pensar creativamente tiene 4 características muy claras: la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. ¿A qué nos referimos por fluidez? Es la capacidad de generar una cantidad considerable de ideas o respuestas a pensamientos establecidos. Es decir, no limitarnos en el pensamiento de que las ideas que lanzamos ya de base están prejuzgadas o son malas. No hay preguntas malas, hay respuestas absurdas. Entonces, nuestra mente tiene que fluir, no nos podemos generar ni coartar ni generarnos barreras innecesarias que no tenemos a la hora de presentar ideas. La flexibilidad en cuanto a que buscamos una visión más amplia de nuestras alternativas. Generamos opciones diferentes a lo que está preestablecido, ¿no? Einstein decía que si a él le pusieron el reto de que si tuviese una hora para darle la solución al fin del mundo, él decía que dedicaría 55 minutos a identificar bien el problema y luego 5 a la solución. Entonces, no podemos coartarnos y no podemos bloquearnos en cuanto a ser flexibles en el pensamiento que tenemos. Originales, o sea, pensar nuevas ideas, visualizar los problemas de una manera diferente, desde otras perspectivas, no desde la perspectiva y desde el foco que lo creo, ¿no? Y proponer nuevas soluciones para que luego con esas ideas y esa parte creativa acabe en algo materializado que sí tenga ingredientes y variables y atributos que puedan ser hoy en día reales y que ya existen, pero que se toman desde otra manera y desde otra perspectiva. Y como les decía, es un tema de disciplina y de método. Y básicamente el proceso creativo tiene 4 fases grandes, 4 etapas bien identificadas: la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. Dependiendo de los tipos de autores, se disgregan o hay entre 4 y 7 fases diferentes, pero yo he querido hacerlo un poquito más simple para precisamente enfocarnos en qué disciplina y cuál es nuestro proceso creativo en ese sentido. ¿A qué llamamos preparación?
pues a identificar esas características, esa parte investigativa, en la identificación del problema y del reto y de las variables que hacen que eso sea un reto, ¿no? Y en qué áreas uno tiene que estar interviniendo. Es una etapa en la que uno intenta conocer muy bien la problemática, investiga y a partir de ahí genera una serie de ideas, como les decía, sin prejuicio alguno para precisamente sondear esas soluciones. La incubación. ¿Vale? La incubación es cuando rompemos de alguna manera esa parte convencional y generamos soluciones por fuera de la caja y sobre estrategias de solución que sean mucho más directamente identificadas al problema, pero desde otro ámbito de pensamiento, ¿no? Y ahí es donde pues las mentes creativas se bullen y empiezan a generar esas ideas y esas baterías de ideas o esos brainstorming que pueden ser en un principio solución a esos retos que se nos plantean. La iluminación, ese es el momento, como os pongo ahí, el eureka de Arquímedes en el que decimos, esta es la solución que estábamos buscando, ¿no? Que hay una serie de insights que nos permiten ligar precisamente esa solución frente al problema, ¿no? Entonces es cuando empezamos en esta etapa de iluminación a unir esas piezas del rompecabezas entre el reto, las soluciones, las variables del entorno y la viabilidad que nos permite llegar a la siguiente fase, que es estructurar ese proceso final y pasar de la idea a la acción, ¿vale? Para que realmente no se nos quede en un ejercicio meramente mental y qué bien y qué bonito y qué momento tan sublime en cuanto al concepto creativo, pero que no tiene esa viabilidad. Y quería compartir con vosotros que hay muchos mitos en cuanto a la creatividad. O sea, ¿un contable puede ser creativo? Pues sí, puede ser creativo. Un administrativo puede ser creativo, definitivamente. Todos, como os decía antes, podemos ser creativos en nuestra manera y en nuestro ser. Y hay 4 mitos que quiero que tengan claros que hay que romper. ¿La creatividad es impredecible? No, acabo de mostrarles que hay un método y una disciplina para canalizar la creatividad dentro de las organizaciones. ¿Es talento reservado a pintores, a músicos, a escultores? No, definitivamente. No es talento reservado para gente que tenga dotes de artes plásticas. La creatividad no es un talento reservado. ¿Solo algunas personas pueden ser originales? Definitivamente no. Insisto, rompieron el molde cuando nacimos y somos originales cada uno per se. ¿Y es cosa de una sola persona? Definitivamente no. La creatividad en grupo es mucho más enriquecedora porque se mira desde diferentes puntos de vista y desde diferentes perspectivas. Entonces hace que el monto de ideas y la globalidad de cómo se entiende un reto sea muchísimo más enriquecedora en equipo. Y para eso, pues quería compartir con vosotros 5 tips que creo que os pueden ayudar mucho a todo el proceso de solución de los retos que nos plantean las empresas que han sido seleccionadas por SIECA en este programa. El primero es cuestión de fe. O sea, si no tenemos fe y no pensamos que podemos ser creativos, no lo seremos nunca. Entonces, el primero es de verdad que es una cuestión de fe. Sí creo que soy creativo. Cuando me piden y me hacen la pregunta de si usted se considera creativo, uno levanta la mano sin ningún tipo de dudas. Ese es el primer paso que uno tiene que dar. El segundo, y les pongo ahí un ejemplo, ¿vale? Hay gente que ve ese vaso medio lleno, hay gente que la ve medio vacío o hay gente que lo podría ver entero, mitad de agua, mitad de aire. El segundo es elimine la voz del juicio. Vivimos en una sociedad muy prejuiciosa. Entonces, hacemos y emitimos juicios sin tener todos los datos que nos permitan ser sólidos en ese juicio que pretendemos, por lo cual no podemos juzgar de entrada ninguna idea como buena o mala.
todas son válidas. Y luego el proceso y el método nos irá descartando las que no sirven en ese momento y para el objetivo que están creadas y las que sí lo son. Y si no, por ejemplo, veamos lo que dijo el señor Thomas Watson en los años 50-60, que era el presidente de IBM, que dijo que yo pensaba que había un mercado mundial de tal vez 5 computadoras. Entonces, si hubiésemos seguido ese prejuicio del señor Watson, hoy en día pues, probablemente no estaríamos ni teniendo este webinar porque no tendríamos computadoras que sean factibles para hacerlo. Frases que matan una idea. Y esto en principio va más en cuanto a los modismos chapines que al resto, pero al final creo que capten la idea, ¿no? El fíjese que aquí en Guatemala ya es una de las frases que matan una idea. Ya empieza uno mal cuando las frases y alguien te empieza diciendo eso. Ya lo intentamos antes. El que ya se haya intentado antes no quiere decir que no haya otra solución mirada desde otra perspectiva. Esto no va a funcionar porque y alguien prejuiciosamente, ¿vale?, genera una serie de barreras sobre una idea, sobre un tema concreto por el hecho de que no va a funcionar. Esta es muy clásica, no hay tiempo para eso en este momento, hay cosas más urgentes o hay cosas que requieren la atención en este momento que son mucho más críticas que el hecho de ser creativo. No conozco a nadie que pueda hacer eso. El Open Innovation lo que permite precisamente es abrir un reto a gente que uno no conoce, que le puede dar una solución viable. El qué te fumaste o, o con qué desayunaste hoy y mira que pierdes el tiempo en babosadas son también frases que matan una idea definitivamente y que matan y nos coartan la creatividad. El tercero, inyéctense frescura. El problema nunca es meterse ideas nuevas e innovadoras en la cabeza o hacérselas y transmitírselas a una organización. El problema está en deshacerse de las viejas. El problema está en desaprender. Es más difícil sacar lo viejo que meterlo nuevo. Entonces, busquen e inyéctense frescura. Busquen maneras diferentes de hacer las cosas. Busquen la manera de intentar convencer a aquellos que están prejuiciados o que tienen sus barreras de pensamiento muy marcadas y busquen la manera de inyectarse ustedes frescura y a su entorno. El cuarto, el ambiente es importantísimo a la hora de desarrollar creatividad. Busquen el ambiente que funciona para cada uno de ustedes o para el equipo en el caso de que vayan a ser un equipo que vaya a gestionar esa solución. Muchas veces intentamos ser creativos en el espacio donde normalmente no somos lo menos creativos. A nosotros nos pasa muchas veces que uno intenta ser creativo desde la mesa del despacho donde trabaja y ahí tienes muchísimas interrupciones en ese sentido. Entonces, busquen el espacio donde precisamente no haya limitaciones a la creatividad o al desarrollo creativo o a la generación de ideas. Y el quinto, desarrollar la curiosidad. Gran parte de las innovaciones que vemos en el mundo de los negocios se han inspirado en una misma pregunta. ¿Qué pasaría si? Es decir, ¿qué pasaría si yo agarro los anuarios del colegio y de las diferentes clases e intento buscar una manera en que la gente se pueda interconectar de nuevo y mantener las relaciones sin necesidad de quedar en reuniones de clase todos los años? Bueno, pues ahí tienen Facebook. ¿Y cómo podemos recuperar nuestra curiosidad perdida? Que muchos de verdad que han perdido la curiosidad. La primera es mantener la mente abierta. Señores, el cerebro combina con todo, hay que usarlo. Entonces hay que mantener la mente abierta a nuevas cosas y a querer experimentar y tener nuevas sensaciones. Intente que cada día sorprenda algo.
que muchas veces nos levantamos en un proceso tan excesivamente rutinario que ni siquiera miramos a nuestro alrededor y buscamos que algo nos sorprenda. O sea, muchas veces parecemos como las carreras de los galgos o como las carreras del hipódromo, que le ponen a los pobres caballos unas vendas en los ojos que simplemente les dejen ver hacia el frente y no hacia los lados. Entonces intenten que cada día les sorprenda algo. Háganse preguntas. Pregunten hasta la saciedad. Culturalmente nos cuesta muchísimo preguntar, precisamente por uno de los tips que les decía, por el prejuicio. Cuando preguntamos pensamos que el de al lado nos va a decir, guau, que este es un ignorante. No, ¿cómo es que no sabías esto, no? Al final uno pregunta, pero porque tiene una laguna de conocimiento y quiere salvar esa laguna y quiere rellenar ese espacio que tenía de desconocimiento, ¿no? Escriban lo que les sorprende. El escribir lo que nos sorprende día a día y el escribir las cosas que nos van surgiendo y las ideas es importante. Perdemos muchísimas ideas y perdemos mucha parte creativa porque no escribimos las cosas. Luego no nos acordamos qué es lo que pensamos en ese momento. Y yo se lo digo por experiencia, ya el disco duro, la mente, conforme van pasando los años, pues se va deteriorando. Entonces, escriban, agarren buena práctica en cuanto a escribir, sobre todo lo que a uno le llama la atención. Y luego, revisando las notas que uno va teniendo, le ayuda precisamente a generar iniciativas y a generar áreas de pensamiento nuevas. Y sobre todo, experimenten, busquen soluciones y llévenla a la práctica, que a lo mejor muchas veces suelen ser o pueden parecer absurdas, pero que al final, precisamente el prejuzgando que sea absurda, no nos lleva a llevarlo a la práctica, ¿no? Experimenten siempre con las ideas que les vayan surgiendo en todos los aspectos de la vida. Sobre todo, experimenten con todos los recursos que uno pueda llegar a tener. Y la creatividad es uno de esos recursos. Entonces, potencienlo, porque eso sí que es innato a cada uno. Y pues quería ponerles unos ejemplos que creo que son importantes que tengamos en cuenta a la hora de visualizar y de ver cómo se provoca mediante la creatividad, la innovación y la diferenciación en diferentes mercados. La primera es posicionarse de una manera diferente, es decir, apropiarse de un atributo especial que tiene un producto o servicio que no necesariamente tiene que ser exclusivo de mi empresa, sino que también mis competidores lo tienen, ¿vale? Pero que yo hago que ese atributo sea específico de mi marca o de mi empresa. Por ejemplo, estos son unas lentes que OptiFoc pues tiene como, o ha tomado como caballo de batalla, que son que evitan que se empañen. Entonces, probablemente haya otras marcas u otros procesos productivos que también estén utilizando este tipo de tecnología para que las lentes no se empañen, ¿vale? Pero OptiFoc pues utilizó este atributo específico de que son lentes anti-BAO para precisamente comercializar sus productos. O, por ejemplo, aquí tienen otro ejemplo, si es una esquela de muerto, pero se puede publicar de una manera diferente. Si ustedes, por ejemplo, escanean con su celular ese código de barras, pues lo que hace es llevarnos a un vídeo de YouTube de esta persona en la que nos cuenta lo feliz que vivió. ¿Vale? Entonces es una nueva manera de plantear un atributo y de diferenciarse en ese sentido. Por las características del producto. Antes les decía, puede haber un atributo que tengan otros, en este caso puede ser algo que nadie más tiene, ¿vale? Se diferencia una compañía o un producto en una característica especial y un aspecto funcional o de desempeño, ¿vale? Que permite precisamente hacerlo único,
Ahí os pongo el algoritmo de Google, que es una cosa única y por la que es identificada, pero por ejemplo, estos huevos que, como veis ahí, ponen que son ideales para tu piel y tu memoria. Pues al final uno agarra un huevo y se lo come frito, estrellado, revuelto, pocho, se hace una omelette, pero uno no piensa realmente qué propiedades pueden tener. Estos señores trabajaron directamente en una serie de propiedades en los huevos que por medio de una serie de vitaminas y el selenio, pues está clínicamente probado el hecho de que son buenos para la piel y para la memoria, ¿no? Es algo que es exclusivo de esta gente. Por el nivel de servicio, puede ser un servicio extremo diferente, diferenciado, sorprendente, puede ser un servicio 24/7, 365. Al final depende en gran medida de cómo el cliente perciba precisamente ese nivel de servicio y cómo se ejecuta para que el cliente empate precisamente con esas necesidades que él tiene. Ahí os pongo el ejemplo de Amazon, pero quería poneros, por ejemplo, este ejemplo que creo que es muy visual. Estos son unos supermercados que se llaman Carulla, que tienen tres tipos de acciones muy concretas en temas de servicio. Promesa de disponibilidad, si no se encuentra alguno de los productos en ciertas categorías, se lo mandan a su casa en 24 horas. Y si no lo encuentran, te cargan 5.000 puntos a la cuenta de su cliente, de Supercliente Carulla, pero siempre dan una respuesta precisamente a una problemática específica del cliente. La segunda es promesa de satisfacción. Si sus productos no le satisfacen en función de la calidad que ellos venden, le devuelven el doble del valor del producto. Y la tercera tiene que ver mucho con lo que vivimos todos los que vamos al supermercado a hacer la compra. Y es que normalmente los supermercados tienen entre 7 y 8 cajas y solo están abiertas 2. Promesa de tiempo de espera. Esta gente, si hay más de 3 clientes en una fila, abren una nueva caja registradora para precisamente dar ese servicio al cliente y evitar las esperas largas en este supermercado. Y si no lo cumplen, duplican el puntaje de la compra que uno está haciendo. El cuarto es por nicho de mercado, enfocarse en individuos muy particulares que tienen unas características específicas y que hacen que sea viable hacer un producto o un servicio específicamente orientado a un nicho o un grupo de personas determinadas. En el caso de Motovespa, quería ponerles este ejemplo de este tipo de zapatos que están enfocados en una, pues en una cultura de los 60, 50 y 60, pero que tienen un nicho de mercado muy determinado y que hace viable pues que la gente y que como es un tema muy aspiracional, pues la gente se puede llegar a gastar $180 en este tipo de zapatos precisamente por lo que les provoca y les hace sentir en función de ese nicho que les decía. El quinto, por las historias que contamos, que emocionen, que enamoren, que enganchen, que marquen una diferenciación muy clara y que lleven a un tema emocional a un cliente o a un consumidor. Yo les pongo el ejemplo de Harley Davidson ahí, pero no sé si conocen pues, este tipo de zapatos Toms, en el que la promesa de Toms es que por cada par de zapatos que se compran y se venden en sus tiendas, automáticamente hay otro par de zapatos que se da a un niño que lo necesite. ¿Vale? Es un one for one. Entonces el storytelling de Toms hace que mucha gente se identifique con la marca y que sea fiel y muchas veces leal a este tipo de storytelling. En cuanto a la experiencia del cliente, hacerse sentirse diferente al cliente y hacer que en sus entornos pueda ser diferente. ¿Vale? Diferenciarse es hacer la experiencia que sea mucho más fácil, agradable o memorable. Al final, como ven, tocamos mucho el tema de las emociones y el neuromarketing que nos gusta tanto a los que somos mercadólogos hablar, ¿no?
Os pongo el ejemplo de Disneyland y la atención al cliente, el que haya ido a cualquiera de los parques de Orlando, California o París, la experiencia del cliente es brutal, ¿no? O, por ejemplo, la experiencia que puede tener un cliente que no tenga pues esas dotes de cocinero y que esta marca, por ejemplo, les traslada esos sabores de los grandes chefs a su plato de una manera simple y sencilla. El séptimo que quería comentarles es la especialización. Hacer algo mucho mejor que el resto. Enfocarse en lo bueno que somos y en lo que mejor hacemos. ¿Vale? A diferencia del nicho de mercado, donde la marca se enfoca en un segmento de gente, la especialización se enfoca en un concepto específico. El caso de Costa Rica como de destino de ecoturismo es un tema muy claro y muy específico de cómo trasladar la especialización al tema de la diferenciación. O, por ejemplo, las webs de apuestas que han proliferado tanto y de juego que se especifican y se especializan en diferentes tipos de deportes o en diferentes tipos de juegos de azar, ¿no? El octavo sería la distribución. Buscar y posicionar en los lugares más convenientes es un tema que cada vez tiene más auge porque el consumidor lo que quiere es proximidad frente a sus marcas, no lejanía. Entonces, el proceso de distribución o la elección de los canales de distribución es vital en este sentido. Aquí les pongo un ejemplo de UTS, que es una plataforma que hay en Guatemala que lo que permite es precisamente que los artesanos o los pequeños artesanos o los microempresarios de artesanías tengan una plataforma que les haga visibles a nivel internacional dentro de sus recursos y de sus capacidades productivas. Entonces, UTS es un medio de distribución que les permite hacerse mucho más visibles y generar otros espacios de distribución. El noveno es el diseño. ¿El diseño importa hoy en día? Sí. Normalmente compramos por los sentidos, por la vista, por el corazón o por las sensaciones que nos generan productos o servicios en función de su prestación. Entonces, la atracción sensorial importa, el diseño y la manera de atraer al cliente en función del diseño definitivamente es una variable importantísima. Les pongo aquí un ejemplo que es obvio, que es el de Apple, pero también quería compartirles este. Pudiera parecer cualquier tipo de salsa y demás, al final es miel. Y es miel que está basada en un concepto de lujo. Cada bote de miel de esta marca aproximadamente cuesta unos $65. Y obviamente está en el diseño de la miel per se, porque algunas de ellas son de monoflorales, es decir, de que las abejas pican en una sola flor, cosa que es bastante complicado de hacer, y sobre todo por el tipo de envase, el entregable y cómo están posicionados como una marca de lujo. El diseño hace que esta del envase y el diseño de la marca hacen que se perciba de otra manera totalmente diferente a cualquier bote de miel al que estamos acostumbrados. Y el último es por los procesos, las diferentes maneras de hacer las cosas que nos diferencien de la competencia, ¿no? El handmade es un proceso que diferencia un producto y que ligado a las tendencias de diseño o a los gustos que el cliente tenga, pues lo hace exclusivo y el proceso hace que sea diferente a lo que normalmente pueden hacer otras empresas que sí generen esos procesos automatizados. Yo quería ponerles un ejemplo de un servicio. Insightly es una plataforma que crea un CRM, una plataforma para conocer mejor y tener identificados cuáles son las relaciones que tengo que mantener con mis clientes, que de una manera muy simple, muy afable, ha creado un sistema muy accesible para pequeñas y medianas empresas. Entonces, precisamente el proceso que sigue la gestión de ese CRM lo han hecho tan afable que han sido muy exitosos la manera de hacerlo.
quería además ponerles un ejemplo de un servicio porque les había puesto muchos de productos, ¿no? Y sobre esta diferenciación más pragmática quería ponerle 3 ejemplos de cómo se materializa la innovación abierta. La innovación abierta se utiliza desde hace bastantes años en otros ámbitos de innovación a nivel mundial y quería ponerles 3 ejemplos para que visualicen cómo la innovación abierta se traslada en algo concreto, es decir, todo ese proceso de generar un montón de ideas, llevarlas a un proceso de un filtrado en función de la viabilidad y llevarlas a la materialización, pues acaban en cosas mucho más tangibles. Alena Felú es una marca de lentes y buscaba obtener nuevas ideas de negocio y abrir nuevos canales de comunicación y de distribución con sus clientes, apostando pues un poco con la visión de su creador de que la innovación reside en las personas. La gente que estuvo involucrada en este proceso generó una solución que fue Ideas for Felú, que es una comunidad digital abierta a la participación del público en general y que hace posible que Alena Felú co-cree con grandes audiencias por medios de procesos de crowdsourcing e inteligencia colectiva. Si ustedes teclean Ideas for Felú en Google, podrán visualizar la plataforma y verán que es real y que hay ahí un montón de propuestas y un montón de comentarios que los propios clientes de Alena Felú le hacen a Alena Felú para que innoven sus productos. Y, por ejemplo, fruto de lo que ha ido surgiendo en esta plataforma está este producto. Les voy a mostrar un vídeo. Quiero que lo vean, no hace falta que lo escuchen porque o sea, es solo música, pero creo que es importante que lo vean. Pues este producto, que son unas lentes que tienen una serie de filtros hasta para ir a cine 3D, surge de las iniciativas de sus propios clientes. Otro reto, el de una universidad. La UNED es la Universidad a Distancia de España, que quería impulsar un proceso digital participativo abierto a todos sus colectivos, tanto empleados como a alumnos como catedráticos, que le permitiese visualizar la universidad del futuro y la universidad que tenía que ser la UNED en el próximo siglo. La solución también es una plataforma de una comunidad abierta en el que los centros asociados, los alumnos y el personal de administración proponía y compartía una serie de propuestas para ver esa universidad del futuro, ¿no? El resultado fue que en 6 meses hubo más de 1000 ideas para construir esa universidad de los próximos 50 años y hay muchas de esas ideas que ya a día de hoy se encuentran en proceso de generación de estrategias y de tácticas muy concretas para precisamente adecuarse a los nuevos tiempos. ¿Se puede ser innovador y se puede generar la innovación en el sector público? Pues sí, señores, sí se puede hacer. Aquí tienen un ejemplo. El Ayuntamiento de Santander, que es una ciudad en el norte de España, buscaba contar con la visión de los ciudadanos en las acciones de gobierno y hacerles partícipes de una manera real en buscar soluciones a problemáticas específicas de la ciudad en función del progreso, el bienestar de los ciudadanos, ¿no?
crearon esta plataforma que se llama City Brain, en la que los ciudadanos precisamente muestran y generan ideas para construir la ciudad del futuro. Y créanme que esto se ha convertido en una de las herramientas principales que el ayuntamiento y los concejales utilizan precisamente para encontrarle soluciones a las problemáticas del día a día de una ciudad. Para que se hagan una idea, desde noviembre del 2013 que empezó esta iniciativa hasta febrero de 2018 se han generado más de 1.800 ideas, casi 5.000 usuarios han participado en estas iniciativas y lo más importante, las áreas de trabajo y de gobierno que se han ido generando, ¿no? 250 ideas para temas de tráfico y movilidad, más de 100 ideas para comercios y mercados, temas de urbanismo, vivienda y cultura y turismo, para que vean que al final los procesos de innovación abierta se tangibilizan y llegan a algo mucho más concreto. Específicamente en nuestro programa, ustedes ya se han inscrito o los que no tienen la oportunidad de inscribirse como solucionador, ya sea una institución o ya sea una persona física, ingresen en el site que la SIECA ha creado para eso, consulten las bases de solucionador, inscríbanse como solucionadores, que es un pequeño formulario que hay en esa plataforma, para que luego podamos estar comunicándoles las siguientes fases y puedan empezar a compartir todo este tipo de contenidos que les ayuden a generar esas ideas. Como les decía, el primer paso es inscribirse como solucionador. El segundo será que ya les mandaremos el link cuando cerremos la convocatoria para solucionadores mediante otro formulario que ustedes propongan ideas frente a los retos que ya hay publicados también en ese microsite. Ustedes pueden descargar la información de esos retos, estudiarla y elegir precisamente sobre qué reto pueden aplicar o sobre cuál querrían. Les vamos a permitir, de hecho, que en esta primera etapa puedan plantear soluciones a diferentes retos. Entonces, creo que va a ser muy enriquecedor para todos el poder generar en esta etapa una gran batería de ideas frente a los retos que ya están planteados en la web. Son retos reales, no son retos ficticios, son empresas reales que han planteado y han puesto a disponibilidad de SIECA sus problemáticas o sus desafíos que necesitan una respuesta inmediata. ¿Vale? Entonces, les invito a eso. Además de la motivación de la parte creativa de darle solución, la SIECA pues también tiene una parte de premio en metálico para los 3 primeros del ranking de soluciones. Hay una parte de asistencia técnica, como les decía, para coincubar con la empresa la posibilidad de materializarlo y hacerlo viable, de negociar el tema de los registros y las patentes. Esto es un tema muy, muy cuidado por la SIECA. El departamento jurídico de la SIECA ha trasladado y tanto a las empresas como a los solucionadores les traslada la certeza jurídica en este sentido y el velar por los derechos tanto del solucionador como la empresa, desde el punto de vista de la empresa, del secreto industrial y de el salvaguardar la información, y desde el punto de vista del solucionador, obviamente el salvaguardar que es el solucionador y que nadie va a pisarle la idea o la solución, sino que cada uno es propietario del entorno que lo maneja, ¿no? Y un tema de visibilidad y de motivación, ¿vale? En definitiva, pues para terminar y cerrarles, al final se puede ser creativo, se puede ser innovador y se pueden dar soluciones a desafíos de diferentes maneras. Se puede ser competitivo, innovador y dar una visión diferente de un huevo. Se pueden vender de diferentes maneras. Es una cuestión de creatividad y es una cuestión de identificar áreas de posicionamiento diferencial, ¿no? Se puede hacer con el agua, definitivamente.
el agua, que no deja de ser H2O, ¿vale?, se puede diversificar y se puede orientar de diferentes maneras en función de los nichos y en función de otra serie de variables que no tengan muchas veces que ver con el aplacar la sed, ¿no? De hecho, si ven esa botella que les pongo en el centro de la imagen, que es una botella dorada, eh, les cuento que esa botella cuesta $60.000. Sí, $60.000, cuesta más que un carro. Pero al final sí hay, como les decía, hay un nicho de mercado que está dispuesto a pagar por algo, pues hay alguien que innova y crea ese producto. ¿Que tiene diferencial? Pues es una botella que tiene agua de un manantial de las Islas Fiji, de un glaciar de escandinavo y de los Alpes franceses, y además tiene polvo de viruta de oro de 24 quilates. En definitiva, y para cerrar este primer webinar y dejarles paso pues a cualquier duda que puedan llegar a tener o plantear, quiero dejarles esa reflexión. El mismo agua que hirviendo suaviza una papa endurece un huevo. Se trata de lo que uno está hecho, no de las circunstancias, y precisamente hay que confiar en que la parte creativa y los recursos que uno puede aportar y el talento que uno puede aportar en estos procesos va a generar una solución a alguien que lo necesita y que ha llegado a un punto en el que no encuentra esa solución dentro de su propia perspectiva, ¿no? Les invito y les encomiendo que puedan inscribirse los que no lo hayan hecho, los que los hayan hecho, pues creo que ilusionarles y motivarles a seguir todo este proceso, que creo que en los próximos meses va a ser un referente en la región que nos va a permitir precisamente romper esos paradigmas y empezar a crear procesos abiertos de mejora continua en la región. Yo, sin más, Luis, te agradezco un montón el tiempo, y si quieres podemos abrir un poco el espacio para preguntas. Perfecto, David, muchas gracias a ti por esta valiosa presentación. Por aquí tenemos algunas preguntas ya en nuestra bandeja, sin embargo, recordarles a los participantes que pueden hacer llegar algunas adicionales y que a través del chat voy a estarles compartiendo un poco cuál es el enlace este mismo que compartías tú, para que puedan entrar a ver los distintos retos que ya estamos proponiendo. Por aquí Perfecto. tenemos una pregunta inicial que es si la tecnología es cara en cuanto a maquinaria, ¿vale la pena hacer inversiones altas para algo que se corre el riesgo que sea obsoleto en pocos años? Y de la misma persona nos consulta si el factor económico es lo más importante en una idea. Definitivamente no. El factor económico en una idea precisamente hay que visualizarlo al final. Es decir, en el proceso creativo, la parte financiera y la viabilidad financiera se tiene que hacer al final. Si de entrada nos ponemos la barrera financiera en un proceso creativo y de innovación, ya empezamos mal. Coartamos muy severamente el proceso creativo. En cuanto a la tecnología y los avances de la tecnología, y el grado de obsolescencia que pueda tener la maquinaria, desgraciadamente sí estamos en un proceso en el que pues puede pasar. Hay que precisamente investigar bien, visualizar toda la parte de proyectiva y de proyección de cómo los cambios me van a afectar en los próximos 5 años, y en función de eso tomar las decisiones de qué tipo de inversión se tiene que hacer o cómo aplicarla. Como decía al principio, las cosas o las inversiones o las ideas o los productos, si no tienen un mercado que esté dispuesto a pagar y que no haga rentable la inversión, desde el punto de vista empresarial no van a ningún lado. Podemos tener ideas súper creativas, pero que luego no sean materializables. Y no sean materializables desde el punto de vista de la viabilidad económica. Perfecto. Por aquí me parece que hay un par de consultas relacionadas a la dinámica en sí
de los retos y cómo contar con la información suficiente para resolverlos. Juan Carlos Garavito nos hace la consulta de que las empresas deberían dar más información sobre las condiciones actuales que manejan en sus retos para no proponer algo que ya estén utilizando. Y al mismo tiempo, Vladimir Martínez nos dice, ¿podrían organizar algunos webinars con el detalle de cada una de las problemáticas, ya que no se cuenta con información suficiente y en cada reto es bastante general? ¿Cómo sugerirías a los participantes interesados en este tema que manejen ese tema de la información y sobre todo si les puedes comentar un poco cómo se manejará en el futuro cuando ya se pueda establecer un contacto directo con la empresa? Sí, de hecho, efectivamente es una información genérica de planteamiento del reto. En el proceso habrá mucha más información que las empresas compartirán con los retadores y con, con los solucionadores. En el siguiente formulario de planteamiento de ideas también hay un espacio para que el solucionador plantee preguntas que le surgen precisamente para apuntar bien esas soluciones. No tengan miedo a proponer directamente en esta primera fase sin tener toda la información, porque lo que se pretende precisamente es batear muchas ideas que luego podamos analizar con esa información añadida que nos puedan dar las empresas. Ya estamos prejuzgando el hecho de que una idea que vamos a proponer ya la haya visualizado la empresa. Y te digo por experiencia que muchas veces pensar que alguien pensó en algo porque creemos que es obvio no es tan obvio. Entonces, lo que no queremos es en esta primera fase limitar precisamente por exceso de información el que puedan generarse buenas ideas. Sí va a haber en las siguientes fases información que se va a compartir de las empresas cuando ya estén seleccionados solucionadores frente a reto, y sí va a haber luego un contacto directo con las empresas precisamente para tener el feedback de esas empresas en cuanto a la viabilidad y al entorno en el que se mueven para hacerla viable. Muy bien, parece que aquí hay personas que ya han ido comprendiendo un poco esta idea. Dice Julio Méndez que es muy bueno tomar en cuenta que en esta época las ideas serán muy generales y eso es efectivamente la lección. En parte también creo que es importante considerar que al no contar con todos los detalles específicos de la empresa en particular, pueden también liberar un poco la mente y pensar en una solución más aplicable, digamos, a distintos casos. En este caso, pues los exhortamos a hacer eso. Efectivamente, porque puede que sea, o sea, lo que no queremos es limitar, generar barreras y limitantes por el hecho de que sea una empresa pequeña o por el hecho de que sea una empresa grande, mediana o que tenga un nombre o que no tenga un nombre reconocido. Lo que primamos y lo que se potencia ahora es precisamente la idea frente a un reto que se plantea. Perfecto. A ver, no tenemos dudas adicionales todavía. Sí, no, son las mismas aún. Vamos a esperar unos minutitos. Genial. De todas maneras, Luis, vamos a compartir esta presentación y bueno, cualquier duda que surja a posteriori, pues la vamos contestando, si te parece, ¿no? Perfecto. ¿Cómo podríamos hacer al proponer ideas si deseamos enviar diseños que incluyen imágenes? Nos pregunta Juan Estuardo Weiss. En el primer caso de esta primera generación de ideas, no estamos dando tanto margen para incluir diseños específicos. Si nos lo puedes compartir, creo que en una segunda etapa donde ya vayamos trabajando esa misma idea, vamos a irla aterrizando y desarrollando todos los kits y herramientas necesarias que incluyendo diseños, prototipos y demás. En ese caso, no sé si tienes algún comentario, David. Sí,
por aportarte a lo que decías, como estamos en una generación de baterías de ideas, pues lo que se intenta es que tampoco se trabaje en balde, ¿no? Entonces, la parte de ya prototipado y de diseño habría que proponerlo en una fase posterior. Sobre todo, como te digo e insisto, para también canalizar la información frente a los solucionadores y retos. Ahora mismo estamos en una fase de voy a revisar los retos, en cuáles creo que puedo aportar solución y voy a generar una batería de ideas y luego en el proceso voy metiéndolo todo y filtrándolo precisamente para trabajar en lo más concreto, ¿no? Por aquí hay una pregunta de si son mínimo 3 ideas. ¿Estos deben ser para el mismo reto o pueden ser de retos distintos? Pueden ser 3 ideas de retos distintos. De hecho, un poco la exhortación es a imponer, a insertar la mayor cantidad de ideas posibles, porque ahí van a haber algunas variaciones, algunas no van a ser viables, algunas otras sí, pero a lo mejor les hace falta trabajo y creo que lo importante es tener una buena cantidad de ideas en esta primera etapa para ir reduciendo y llevando a una fase de implementación las demás. Nos consultan el enlace, está en la sección de chat, sin embargo, a quien lo pregunta se lo voy a hacer enviar directo. Por aquí hay otra pregunta, pueden tener varias ideas y como un árbol de problemas y luego escoger la más idónea. Sí, eso lo vamos a trabajar en la segunda fase. O sea, de hecho, tendremos un webinar y tendremos una documentación específica para precisamente apoyar esa sugerencia que nos están dando de generación de árbol de problemas y ver cuáles son las variables de viabilidad de cada idea. Perfecto. David, tal vez para ir cerrando, ¿alguna otra orientación o exhortación que tengas para nuestros participantes del día de hoy? No, yo creo que animarles de verdad a que están entrando, yo creo que en un proceso que por parte de SIECA se ha tomado como pionero y como una iniciativa que rompe un poco precisamente las concepciones que tenemos de la innovación y de la creatividad y de que solo hay gente específica con una preparación determinada que puede dar soluciones a retos y que eso no es cierto. Entonces creo que exhortarles y motivarles a que entren en este proceso y que si todavía están, pues pueden comentarlo con más gente, pues bienvenido sea. Y solo una última pregunta que nos llegó aquí de último momento es si se pueden utilizar otras metodologías además de la propuesta por ustedes. Sí. Sí, definitivamente. Nosotros lo que estamos dando es una orientación en base a pues posibles solucionadores que necesiten un apoyo, pero si se tienen metodologías ya más concretas para dar soluciones, definitivamente se pueden utilizar. Como dije al principio, hay tantas metodologías como mentes pensantes o centros de innovación. Entonces, sí, se puede utilizar la metodología que se quiera. Lo único que el proceso pues tiene establecidos 3 fases, pero el cómo se llegue a la viabilidad, por ejemplo, utilizando otra metodología, o sea, definitivamente estamos abiertos a eso. Fantástico. Pues con eso te agradezco mucho por la presentación que nos has hecho hoy, David. Me parece que ha sido importante también para orientar a los participantes de este programa. Vamos a hacerlo llegar a todos los demás que no pudieron conectarse este día y Perfecto. quedar atentos también a todos a cualquiera de sus consultas a través del correo info-CEIE, info-CEIE @sieca.int. Se los voy a poner en el chat también. En cualquier caso, tengan alguna consulta específica o quisieran dar seguimiento a temas que surgieran de esta sesión. Por lo demás, pues les invitamos a seguir generando sus ideas en estos días y empezar ya a avanzar en este proceso que nos ha contado David.
Pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Buenísimo, gracias a todos y que tengan muy feliz día. Feliz día.